Dios le bendiga, Dios le guarde, amados amigos y hermanos, en esta poderosa y preciosa hora del Señor. Que la paz de Dios sea con usted, con todo el ambiente que le rodea en esta hora. Buen provecho para los que están desayunando y nueva fuerza para los que comienzan este lunes a laborar, principio de semana. Dándole gracias a Dios por otro día que Dios nos permite de vida, por su amor y su misericordia. Hoy vamos a tocar el libro de Santiago, capítulo 4, verso 4, un verso muy conocido. Y por eso queremos traer esta palabra bajo el tema amigos del mundo, enemigos de Dios. Así que vamos al libro de Santiago, capítulo 4, verso 4. Y dice la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Padre, gracias por tu palabra. Viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos, que no retorna atrás vacía. Te pedimos que la misma haya cabido en nuestros corazones, convirtiéndonos en hacedores de la misma y no oidores olvidadizos. Te pido que te glorifique de una manera especial. Abre el entendimiento de nuestra mente si hay algo que quiera ocupar, Señor amado, ese espacio de tu palabra. Sea sacado de nuestra mente, Señor. Y tengamos esta mente abierta y dispuesta a hacer buenas obras y a cumplir con la justicia de tu palabra. Glorifícate de manera especial. Y a través de tu Espíritu Santo, ayúdanos a traer esta palabra que sea de edificación para nosotros y para las vidas que nos escuchan. Que nada salga corrompido en nuestros labios, sino lo que sea necesario para la edificación de aquel que nos escucha, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amigos del mundo, enemigo de Dios. Y comenzamos con el libro Primera de Juan, capítulo 5, verso 4. Y dice la poderosa palabra de Dios: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Escuche bien. Porque todo lo que es nacido de Dios. ¿Quiénes somos nacidos de Dios? Nosotros. Los que hemos aceptado a Jesucristo como único y exclusivo Salvador. Por eso la Biblia dice que de modo que alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Venimos a traer para el texto bíblico para que usted entienda que la iglesia no puede ser amigo del mundo. Y que todo aquel que se constituye hijo de Dios, según dice el verso 5 de Primera de Juan, el capítulo 5, verso 4, donde dice: pero todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Hay tres enemigos que tiene el cristiano: la carne, Satanás y este mundo. Entonces, ¿por qué tiene que vencer al mundo? ¿Por qué somos almas adúlteras cuando nos queremos hacer amigos del mundo? ¿Por qué cuando somos amigos del mundo nos constituimos enemigos de Dios? Porque el mundo, que es el cosmos, que es lo que opera en este mundo, es Satanás, el enemigo, el príncipe de las tinieblas, es el que tiene el poderío sobre este mundo y trae cosas para llamar la atención del cristiano, para llamar la atención de los hijos de Dios, para hacer los hijos de Dios tropezar. Todo lo que hay en este mundo, o todo lo que se mueve en el ambiente de este mundo y en el plan de este mundo, no tiene que ver con Dios. Porque es el enemigo el que está operando en este mundo. Entonces, todas las cosas que hay en este mundo, la vanagloria de la vida y todas esas cosas, la lujuria, la lascivia, que son obras de la carne. Este mundo obra a través de la carne, no obra a través del espíritu, obra a través de lo terrenal. Este mundo no quiere nada que ver con Dios, no quiere saber de Dios. Por eso dice la Biblia, que vamos a leerlo después más adelante, que este mundo nos aborrece.
Entonces mira lo que dice Colosenses capítulo 3, verso 2. Versos bíblicos que le estoy trayendo para que usted pueda ver por qué la iglesia no puede ser amigo del mundo. Y la Biblia dice que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Por eso el tema hoy es amigos del mundo, enemigos de Dios. Y llama la Biblia a todo aquel que se hace amigo del mundo o que adopta las cosas del mundo o que tiene características del mundo o que sigue los rudimentos de este mundo, tradiciones y muchas cosas que en este mundo hace que no son de Dios, se constituye un alma adúltera. Ahora, una iglesia que practica el libertinaje, que es obra de la carne, que está corrientemente en este mundo, en las almas perdidas, el libertinaje, las almas se pierden porque están en su propia libertad, porque tienen las propias riendas de su vida, porque hacen lo que les da la gana, porque hacen mal uso de la libertad. Entonces, hay cristianos que están haciendo mal uso de la libertad con que Jesucristo nos hizo libres, de la gracia de Dios que es un regalo inmerecido, haciéndose amigos del mundo y trayendo el libertinaje dentro de la iglesia. ¿Ve? No marcando una diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo que es de Dios y lo que es del diablo, entre lo que es del mundo. La Biblia no dice que lo que es nacido del mundo vence a Cristo. La Biblia dice que lo que es nacido de Dios vence al mundo. O sea, no estás atado a este mundo. Por eso dice que pasas a ser nueva criatura. ¿En quién? En Cristo Jesús. Dice Juan capítulo 15, verso 18. Escuche bien. Si el mundo os aborrece, sabéis que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. ¿Quién dijo eso, hermano? Jesús. Si el mundo os aborrece, ¿qué es lo que va a hacer el mundo? Aborrecer. Porque el mundo vive en un libertinaje, porque el mundo vive tras el pecado y tras las obras malignas de Satanás, el adversario que vino a robar, a matar y a destruir, porque es el príncipe de este mundo. Entonces, el libertinaje, que es parte del plan de Satanás, porque es una operación en la carne, una vivencia en la carne, no en el espíritu. El que vive el libertinaje no vive en el espíritu, vive tras las obras de la carne y sus propios deseos. Por eso las iglesias que practican el libertinaje, que se hacen amigos del mundo, son iglesias adúlteras, que se hacen amigas del mundo y se constituyen por ende enemigas de Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Por eso cuando usted lee Santiago 4:4, usted tiene que ver que cuando habla del mundo, habla del cosmos y habla de lo que se mueve aquí en este mundo, del plan del enemigo en este mundo, de las cosas que se mueven en este mundo. Son enemigas de Dios. Por eso la gente que están en este mundo, en el pecado, y este mundo los atrapó y los tentó y los tiene viviendo una vida en el pecado, creyendo que están haciendo las cosas bien, es porque el mundo los sedujo. Es porque hay cosas que los está trayendo, es porque están viviendo bajo las obras de la carne. Y las personas que viven bajo las obras de la carne no pueden ver el pecado en donde están metidos, porque todas las cosas son expuestas a la luz cuando la luz de Cristo entra a nosotros. Por eso cuando nosotros estábamos sin Cristo, sin fe y sin esperanza, nosotros pensábamos que éramos dignos de llegar al cielo y no veíamos nuestros pecados porque estábamos bajo las obras de la carne. Y para poder ver el pecado y para poder ver lo que está mal y para poder ver lo injusto y para poder ver el buen camino, tenemos que tener en nuestra vida la luz admirable de Cristo. Por eso la Biblia dice que la iglesia es la sal de la tierra, la luz de este mundo. Por eso la Biblia dice que la luz vino a este mundo hablando de Cristo. Mas los hombres prefirieron las tinieblas que la luz admirable, porque sus obras eran expuestas a la luz. Entonces, amado, cuando una iglesia está viviendo un libertinaje conforme a este mundo, cuando una iglesia no marca la diferencia, ¿usted cree que es una iglesia que lo está encaminando usted
a buscar el reino de Dios y su justicia, a ganar el galardón y la vida eterna, cuando ellos mismos son esclavos de este mundo. Y lo vamos a poner más adelante, escuche bien. Dice Mateo capítulo 10, verso 34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra, a este mundo. Jesucristo dijo, no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. No he venido a traer paz, sino espada. Ha venido a traer recursos para la iglesia o para todo aquel que acepta a Cristo, defenderse de las cosas de este mundo, defenderse de toda la persecución que va a haber en este mundo o que hay en este mundo. El mundo que está bajo el maligno se va a encargar de perseguir la iglesia de Jesucristo, porque el mundo está bajo las obras de la carne, tras el pecado. El mundo trae corrupción. Y cuando usted adopta las cosas del mundo, cuando usted dice que eso no es nada, sabiendo que no son de Dios y las cosas son del mundo, que las cosas no son del espíritu, que las cosas son de la carne, y usted la trae como una enseñanza a su iglesia, usted está siendo adúltero. Usted está siendo amigo del mundo y enemigo de Dios. Eso es simple, amado. Entonces, dice, no creáis que he venido a traer paz a esta tierra. No he venido a traer paz, dijo Jesús. He venido a traer espada, he venido a traer un método para que ustedes se defiendan de este mundo y de sus altimañas. He venido para que usted marque una diferencia, pero con las almas de nuestra milicia, que no son carnales, sino poderosas en Dios, para destrucción de fortaleza, porque este mundo no puede ver lo espiritual, porque están bajo las obras de la carne y andan en el pecado. Dice Romanos, seguimos, textos bíblicos. Romanos capítulo 12, verso 2, dice, no os conforméis a este siglo, no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, sino renovaos. Un nuevo entendimiento, borre lo viejo. Las viejas cosas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Lleve su mente cautiva a la obediencia en Cristo Jesús, a las cosas espirituales. Sino transformados por medio de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, usted no va a tener conocimiento estando en este mundo, en el pecado, estando en las obras de la carne, buscando las cosas de abajo, porque la Biblia no dice más primeramente buscar las cosas terrenales. La Biblia dice más primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán añadidas, porque Dios sabe de cuáles tenemos necesidad, pero primeramente buscar las cosas de arriba. Entonces, lo terrible de este tiempo es que primeramente estamos buscando las cosas de abajo para entonces darle el segundo lugar a Dios. Por eso nuestro corazón tiene que ser un corazón dispuesto a toda buena obra. Y toda buena obra es la obediencia a la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios, que la palabra llegue a vida en nosotros y transforme nuestras vidas. Que sea una vida agradable ante los ojos de Dios, no siendo amiga del mundo ni del pecado, sino constituyéndote hijo de Dios, porque el que es hijo de Dios ha vencido al mundo. El mundo no tiene parte ni suerte con los hijos de Dios, con los que han nacido de Dios. Dice, Primera de Juan capítulo 2, verso 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Escuche bien. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No está en él. Si alguno ama al mundo y las cosas de este mundo y las cosas que el mundo pone para que tú las adoptes, si alguno trae eso, escuche bien, abra los ojos, hermano, donde usted está metido.
Si alguno busca traer las cosas del mundo para meterla a la iglesia, eso es amar las cosas del mundo, no querer soltarla, no querer dejarla ir, no querer deshacerse de ella. Y si alguno trae esas cosas y las mete dentro de la grey para traerla como una enseñanza e involucrarla como que son de Dios, pero usted sabe que son del mundo, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios. Pero cuando esta gente trae esa enseñanza, la trae como que eso no es nada, como tú puedes seguir así, como que no hay que cambiar, como que no hay que marcar una diferencia, pues entonces te están trayendo un evangelio maldición a tu vida que no te va a ayudar a agradar a Dios en todo. Porque espíritu, alma y cuerpo se han guardado irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Espíritu, alma y cuerpo. Lo dice la palabra de Dios. Oiga el que quiera oír. Entonces, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, tradiciones y un montón de cosas, un montón de maneras que el mundo trae. Acuérdese que el mundo está bajo el libertinaje. Está, como dicen por ahí, al garete haciendo lo que quieren, porque andan en el pecado y no están mirando a Jesucristo, aunque mucha gente que está en el mundo dicen, no, yo tengo a Dios, yo sigo a Dios, yo soy hijo de Dios, pero siguen en el mundo, en el pecado y siguen viviendo la vida, una vida mundana conforme a este mundo. No son hijos de Dios. Se han convertido en adúlteros o almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y que cualquiera que se hace amigo del mundo se constituye amigo de Dios, alma adúltera. No améis al mundo ni las cosas que están en él, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Hasta los estilos que se copian del mundo. Qué triste la iglesia copiando estilos del mundo, de gente que están en el mundo, en el pecado. Estilos de corte de cabello y estilo de un montón de cosas y estilo y con una lujuria encima y una belleza y una cosa y una seducción y metidos en la vanidad. Cristianos metidos en la vanidad de este mundo. Te estás haciendo amigo del mundo. No estás queriendo soltar esas cosas que no te edifican y que no te acercan a Dios. Entonces, dice... Primera de Juan capítulo 4 verso 9. En esto se ha mostrado el amor de Dios para con todos. Escuche bien. En esto se ha mostrado el amor de Dios para con todos. En que Dios envió a su unigénito al mundo para que viviera por él. Escuche bien. En esto se ha manifestado el amor de Dios para con nosotros, que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que viviéramos por él. ¿Qué quiere decir la Biblia? Ahí, Dios envió a Jesucristo para que diera la vida por nosotros, para que nosotros lo aceptáramos como único y exclusivo Salvador y para que viviéramos según la palabra de Dios, según el evangelio, no según nosotros. Por eso la Biblia dice que el que hace el morir, pues lo terrenal en vosotros. Por eso la Biblia dice que si quieres seguir en pos de mí, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Eso es seguir a Cristo, negarte a ti mismo, a tus deseos. Y el deseo tuyo, el deseo de las cosas tuyas están puestas en el mundo. El deseo de la carne están puestas en todo lo que hay en el mundo. Pero el mundo pasa sus deseos, más el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces dice, Marcos capítulo 8, verso 36. Porque ¿qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué provecho tiene al hombre que ganare todo el mundo? Que tuviera un buen carro, que tuviera las cosas materiales, que andara en la vanidad de la vida, que andara conforme a las cosas de este mundo y a los caracteres de esta cosa. ¿Qué ganara el hombre? ¿Qué aprovecharía el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? Nada ganaría. Su carrera sería en vano. Su caminar sería en vano.
Amén. Segunda de Corintios capítulo 10, verso 3 dice: pues aunque andamos en la carne, hablando de nosotros como cristianos, pues aunque andamos en la carne, segunda de Corintios capítulo 10, verso 3, no militamos según la carne. Andamos en este cuerpo que es carne, todavía no es un cuerpo glorificado, estamos batallando contra este cuerpo, contra nuestra propia voluntad, contra nuestros deseos, porque este cuerpo no quiere hacer la voluntad de Dios, porque esta carne no quiere vivir el evangelio como hay que vivirlo, no quiere ser diferente, no quiere ser distinta, quiere seguir siendo amiga del mundo y enemiga de Dios. Y esta batalla la cargamos encima. Pero dice la Biblia que aunque andamos en ella, no militamos. No militamos en la carne, sino por el Espíritu. Dice Juan 16:33. Dice la palabra de Dios, Juan 16:33. Escuche bien. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Quiere decir que mientras usted está buscando de Dios, el mundo, siendo enemigo de usted y aborreciéndolo a usted porque está bajo la sobra del maligno y la sobra de la carne, le va a hacer la guerra. Y nadie tiene paz cuando está en guerra, cuando está en pleito, cuando está en problemas, cuando está en necesidad. Pero por cuanto tenemos a Jesucristo que ha vencido al mundo, estas cosas os hablo para que en mí, en Cristo, tengáis paz. Porque va a haber guerra, pero esa guerra va a producir en nosotros, pero Jesucristo va a producir en nosotros en medio de esa guerra paz. ¿Ve? Conformidad, confianza. Por eso dice, en el mundo tendréis aflicciones. No está diciendo que no vamos a librar de aflicciones. Vamos a tener aflicciones en el mundo. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad. La paz trae confianza en Dios, asegurando que Dios está con nosotros porque Él venció al mundo. En mí tendréis paz, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Entonces dice Tito, capítulo 2, versos 11 y 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo justa y piadosamente. En otras palabras, como debe ser o como debe caminar un cristiano nacido de Dios que ha vencido al mundo. Por eso, el que no ha vencido al mundo y el mundo lo lleva venciendo él ahora dentro de la iglesia y ha aceptado las cosas del mundo y anda todavía con los deseos mundanos, es un alma adúltera. Se ha constituido enemigo de Dios. Amigos del mundo, enemigos de Dios. Y dice la Biblia, seguimos con otro texto bíblico. Primera de Juan capítulo 2, verso 17. Dice, y el mundo pasa y sus deseos, lo que le dije anteriormente. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa y sus deseos. ¿Ves? Porque cuando llegamos a Cristo somos nuevas criaturas. El mundo pasa y sus deseos. Ya en nosotros no está hacer los deseos del mundo o seguir al mundo. Ya en nosotros está en marcar una diferencia y en seguir a Cristo, que es el que ha vencido al mundo. Y si Cristo está en nosotros, dentro de nosotros, nosotros hemos vencido al mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dice Gálatas, capítulo 6, verso 14. Pero lejos está de mí gloriarme. Pero lejos está de mí el gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque
quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Escucha lo que dice el apóstol Pablo a los Gálatas. Porque lejos está de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, dijo el apóstol Pablo, y yo al mundo. ¿Y qué era la crucifixión? Una muerte. Los malhechores eran puestos crucificados como crucificaron a Jesucristo y mataron a Jesucristo crucificándolo. Entonces, cuando mataron a Jesucristo crucificándonos y Cristo vive en nosotros y nosotros estamos como únicos exclusivos salvadores, el mundo pasa a ser crucificado. Y nosotros para el mundo ya no vamos a existir, ni el mundo va a existir en nosotros. Eso es lo que quiere decir la palabra. En Gálatas capítulo 6, verso 14. Escuche bien, hermano. Dice Juan, primera de Juan, capítulo 2, verso 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Escuche bien. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Juan 8, capítulo 8, verso 12. Otra vez Jesús le habló diciendo: yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy la luz del mundo. El mundo está en tinieblas, bajo el maligno, bajo el poderío de la carne, bajo el libertinaje, bajo sus propias obras, bajo la delincuencia, bajo el algaretismo. Pero yo soy la luz del mundo. Dice la Biblia que él vino a este mundo, mas el hombre no recibió a Jesucristo porque era la luz y ponía puesto su pecado. Y el hombre no quiso seguir a Cristo, prefirió las tinieblas antes que la luz de Cristo. Pero Jesucristo está diciendo: yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Otra vez dijo Jesús hablando, diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará más en tiniebla. Entonces, si el mundo está en tiniebla y tú estás siguiendo a Cristo, pues entonces tú no puedes andar con el mundo, porque el mundo está en tiniebla. Tú no puedes seguir las cosas del mundo. Tú no puedes estar bajo la vanagloria de esta vida. Tú no puedes seguir viviendo una vida desordenada. Tú tienes que marcar una diferencia porque pasas a ser hijo de Dios. Pasas a ser luz en medio de las tinieblas. Por eso la Biblia dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará más en tinieblas, no andará más en este mundo, no andará en el libertinaje, no andará haciendo lo que quiera, sino que tendrá la luz de la vida. Primera de Juan, capítulo 3, verso 1, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. ¿Ves? Por eso el mundo no los conoce, porque no lo conoció a Él, porque no aceptó a Cristo, porque prefirieron más las tinieblas que la luz admirable de Cristo. Entonces dice Santiago capítulo 1, verso 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitad a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardaos sin mancha del mundo. El mundo es una mancha, el mundo es una marca. Cuando usted es amigo del mundo, en medio de un pueblo santo, todo el mundo sabe que usted es parte de este mundo y que usted ama el mundo, porque va a haber una marca en usted que señala que usted todavía
es del mundo y se constituye en un alma adúltera y en enemigo de Dios. Eso lo dice la palabra de Dios. Por eso este mundo no los conoce, porque no lo conoció a él. Y la religión pura y sin mácula es visitar a los huérfanos y a las viudas en su tribulación y guardarnos sin mancha del mundo. La iglesia que permite el mundo dentro de ella y adopta las cosas del mundo es una iglesia adúltera. La iglesia que permite la lascivia, la seducción, la vanidad de esta vida y todas esas cosas y el libertinaje es una iglesia adúltera. Lo dice la palabra de Dios. Es una iglesia que se ha hecho amiga del mundo y por ende se ha convertido en enemiga de Dios. Por eso, pero nosotros tenemos el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y justicia. Nosotros tenemos el Espíritu Santo, el que tiene el Espíritu Santo lo guía a toda verdad y justicia y no se deja engañar, y menos en estos tiempos que estamos viviendo. Abra los ojos, hermano. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 4, dice: por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandiosas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina. Para que usted pueda ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de concupiscencias. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. No hay nada bueno ahí. Si usted coge algo del mundo para adoptarlo para la iglesia, usted está trayendo un evangelio anatema, porque del mundo, las cosas que corren en el mundo, el sistema que corre en el mundo, no hay nada bueno para usted como cristiano, a causa de la concupiscencia. Y terminamos con Juan capítulo 3, verso 17. Y dice la palabra de Dios: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Para salvar a la gente que están ahí en el mundo. Nosotros somos parte de eso, de los que estuvimos en el pecado, de los que estuvimos bajo el régimen de este mundo, de los que operábamos igual que el sistema de este mundo, de los que no marcábamos la diferencia, de los que no podíamos ver el pecado y seguíamos nuestro pecado, nuestro libertinaje, nuestra manera de vivir, la vana vida y la vanagloria de esta vida, tras la concupiscencia y tras muchas cosas. Dios nos rescata de ahí para limpiarnos y hacernos diferentes. Por eso ya no vamos a ser de ahí cuando Cristo nos levanta y nos limpia de nuestros pecados y Él mora en nosotros. No somos igual. Hay una diferencia que va a haber en nosotros, al igual cuando nosotros vemos las manchas del mundo en las personas, porque el mundo los marca. Por eso la Biblia dice que nos guardemos sin manchas de este mundo, sin rasgos de este mundo. Así que, amigos del mundo, enemigos de Dios. Dios le bendiga, Dios le guarde. Pasen un buen día. La paz de Dios sea con ustedes. Será hasta la próxima. Amén.